pedagógico organizado por la carrera de Pedagogía del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En unos minutos estaremos dando inicio a nuestra próxima jornada académica. Recordatorio importante sobre inscripción en nuestra conferencia. Recordatorio número 1. Recuerda que el link para la inscripción estará siendo publicado en nuestra página durante la transmisión. Recordatorio número 2. El formulario de inscripción automáticamente reconocerá los correos electrónicos, por lo que debes estar conectado desde tu cuenta de Gmail. Recordatorio número 3. El formulario de registro se encontrará limitado a una respuesta por dispositivo, por lo que no se pueden registrar 2 personas de uno mismo. Recordatorio número 4. Tal y como escribas tu nombre en el formulario de inscripción, así saldrá en tu diploma, por lo que debes tener la cautela de ingresar tus datos correctamente. Recordatorio número 5. No debes olvidar que el formulario de registro únicamente se encontrará habilitado por 20 minutos. Pasado ese tiempo, no podrás inscribirte. Recordatorio número 6. El diploma de participación será enviado a tu correo entre 3 y 5 días posteriores a la realización de la conferencia. Si cumplido el plazo de 5 días no ha llegado tu diploma, por favor notificar a los administradores de la página vía inbox. Recordatorio número 7. Antes de enviar tu respuesta, asegúrate de haber llenado tus datos correctamente para que nuestro sistema no registre ninguna falla en el envío. Recordatorio número 8. El primer Congreso Virtual Pedagógico es una actividad académica totalmente gratuita, así como la constancia de participación. En ningún momento, alguien del equipo organizador o persona en particular puede ofrecer dicho documento a cambio de alguna remuneración económica. Recordatorio número 9. No es necesario escribir en línea o presente dentro de los comentarios de la transmisión. Esto únicamente satura la publicación, evitando que podamos ver sus preguntas y dudas. La única forma válida para recibir diploma de participación es inscribirse a través del formulario brindado. No olvides compartir tus dudas, preguntas y opiniones al conferenciante a través de los comentarios de la transmisión. Gracias por tu participación en este proceso de fortalecimiento docente. Hola, mucho gusto, muy buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta tercera jornada académica de nuestro primer encuentro pedagógico, enfoques y desafíos de la educación actual, donde se abordará una temática especial e importante en nuestra formación profesional. Me complazco en presentarles a quien tendrá el honor de moderar este espacio y acompañarles en esta noche. Con ustedes, la doctora Claudia Pérez de Cetino. Muchísimas gracias, Saraí García. Muy buenas noches a cada uno de los participantes que se incorporan en la conferencia virtual en la que compartiremos con ustedes el tema Neurociencias del Aprendizaje, programada para esta tercera jornada de capacitación que forma parte del primer Congreso Virtual Pedagógico que lleva por nombre Enfoques y Desafíos en la Educación Actual, organizado por la carrera de Pedagogía y Administración Educativa del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Previo a dar inicio, deseo comentarles algunas recomendaciones que debemos tomar muy en cuenta. En principio, nuestro congreso es una actividad totalmente gratuita, por lo tanto, la constancia de participación no tiene ningún costo.
Y para adquirirla, deberán estar muy pendientes, por favor, nuestros participantes, del desarrollo de esta transmisión, puesto que les estaremos indicando un momento en el que se encontrará publicado el enlace para la inscripción. Asimismo, indicarles que el enlace para completar el formulario de inscripción solo estará disponible por un lapso de 20 minutos y puede registrarse a través de una cuenta Gmail y en un solo dispositivo, por favor. Mucho cuidado al escribir sus nombres en el formulario, pues así como se ingrese, aparecerá impreso en la constancia de participación que reciba en su correo electrónico. Por lo tanto, deben estar muy pendientes. Y la llegada de esta constancia por este medio se hará en un término de 3 a 5 días. Es muy importante llenar correctamente los datos para que nuestro sistema no registre fallas en el envío. Por favor, tomar en cuenta eso. Y pues invitarlos también a que durante esta conferencia envíen sus preguntas y las puedan escribir en el espacio para comentarios. Y evitemos escribir otras frases como en línea o presente. Y bien, ha llegado el momento que hemos estado esperando. Hoy compartiremos con ustedes el tema neurociencias del aprendizaje. Y como invitado especial nos acompaña el doctor Jorge Eduardo Bran Girón. Él es médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una maestría en geriatría y gerontología, especializado en atención de personas con demencia, cuidados paliativos en geriátricos y fisiología del dolor. Se desempeñó como médico residente en Hospital Roosevelt en el área de medicina interna, así como pasante residente en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Dr. Raúl Blanco Cervantes de San José, Costa Rica. Ha participado en una serie muy notable de congresos en diferentes universidades de nuestro país, así como ha impartido cursos de orden internacional. También ha efectuado importantes investigaciones y publicaciones científicas afines a su profesión. Actualmente realiza estudios de maestría en cuidados paliativos en la Universidad de Galileo y desempeña, además de lo inherente a su profesión, labores como docente universitario en disciplinas a las ciencias médicas. Recibimos con mucho entusiasmo al doctor Jorge Eduardo Bran Girón con el tema neurociencias del aprendizaje. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la introducción, doctora. Es un gusto pues para mí estar el día de hoy con ustedes, presentar este maravilloso tema y nos vamos a centrar en lo que es neurociencias y aprendizaje. Como lo dijeron, mi nombre es Jorge Eduardo Bran Girón. Además, soy una persona a la cual pues me gusta aportar bastante a estos procesos de congreso y yo sé que CUNORI está haciendo grandes desafíos y retos en lo que es la educación superior y más en este tiempo en donde la virtualización se da en un enfoque que nos va a aportar en el mundo del aprendizaje. Para iniciar con mi introducción, yo les quisiera comentar de que la neurociencia aplicada en el aprendizaje permite que el docente conozca tanto conocimientos prácticos como teóricos en lo que es el sistema nervioso y cómo funciona el cerebro. Asimismo, podemos relacionar este conocimiento con el comportamiento de los alumnos y su propuesta de enseñanza, aprendizaje y la actitud y el entorno. Es por ello de que este congreso lleva el nombre de Enfoques y Desafíos en la Educación Actual y por eso el tema de neurociencias y el aprendizaje lo basaremos en la neurofisiología de la memoria y del aprendizaje. La neurociencia prácticamente es el conjunto de diferentes disciplinas científicas que van a estudiar el sistema nervioso y van a tener a fin involucrarse y comprender diferentes tipos de mecanismos, como lo hablamos de los procesos del sistema nervioso como tal,
el comportamiento del cerebro y también va a existir diferentes tipos de disciplinas, que era lo que habíamos hablado. Entre las neurociencias podemos hablar de la neurofisiología, de la neuroquímica, neurofarmacología, neuromarketing, podemos hablar también de neuroaprendizaje y de neuroeducación, que son procesos bastante complejos, pero los podemos llegar a comprender. Es por eso que la educación involucra dos acciones fundamentales: el enseñar y también el poder aprender. Las investigaciones científicas sobre lo que es la conducta humana y el funcionamiento cerebral brindan prácticamente una información valiosa sobre lo que los seres humanos enseñamos y aprendemos para ser útiles para las teorías y prácticas educativas. Como lo vimos en el preámbulo de la clase anterior, pues nos indicaba, por ejemplo, que la célula es la unidad viva del cuerpo humano y que gracias a ella, desde cuando inicia el proceso de fecundación, no dejamos de aprender el proceso biológico, el proceso fisiológico de nuestra vida, desde que nacemos hasta que fallecemos, nunca deja de aprender. Y por eso la neurociencia puede realizar importantes contribuciones al conocimiento para poder facilitar esa comprensión de esos procesos cognitivos claves para la enseñanza y aprendizaje, que esto pues nos va a ayudar cuando nosotros podamos observar algunos deterioros o algunos procesos de enfermedades que pueden llegar a existir neurocognitivas que tienen que ver en la memoria, en la atención, en el lenguaje, en la lectoescritura y las funciones ejecutivas, así como la toma de decisiones, la creatividad y la emoción que debemos de despertar en nuestros estudiantes. Y lo estamos hablando en diferentes tipos de niveles. Y esto tiene que ver con algo que nos habla de la docencia superior, que son los niveles de concreción curricular, que nos vamos de lo macro a lo meso, a lo microcurricular, que la universidad también lo ejecuta en los procesos de neurociencias. Eso tenemos como objetivo de este congreso, de esta parte de neurociencias, comprender la neurofisiología de la memoria y el aprendizaje y procesos de los objetivos específicos, que es establecer la importancia de la neurociencia y la neurofisiología, conocer cuáles son esos procesos y patrones biológicos, estructuras del sistema nervioso que intervienen en el aprendizaje y la memoria, y determinar también cuál es el papel de la neuroplasticidad neuronal enfocado también al aprendizaje en adultos y también, por qué no decirlo, también en niños. Cuando hablamos de neurociencia, estamos hablando de diferentes procesos que van desde el inicio de la vida hasta el final de ese ciclo que nosotros podemos comprender. Nos habla de procesos neurobiológicos, procesos celulares, procesos que tienen que ver con la biología celular y molecular. También nos habla de procesos genéticos, por eso es que debemos de conocer también esos procesos biológicos de la célula y poder conocer cuáles son las partes importantes, estructurales. ¿Por qué? Porque a partir de esto vamos a conocer, por ejemplo, cómo es que funcionan los procesos de sistema nervioso. Por ejemplo, en este caso, la célula nerviosa, que es a lo que nosotros llamamos neurona, y que interviene en procesos epigenéticos. ¿Qué significa procesos epigenéticos? Procesos cambiantes, procesos modificables que pueden ir en ese desarrollo del neuroaprendizaje y también en algunos de los procesos de nutrigenómica que tenemos de cómo debemos de sabernos nutrir y cómo nos puede ayudar todas estas neurociencias, porque hablamos, por ejemplo, de neuroquímica, de neurofarmacología, de procesos integrados y la complejidad que tiene poder comprender todas esas funciones cerebrales y cómo las podemos llegar a adoptar en esos procesos vitales. Y es por eso que el cerebro cuenta con dos hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Cada uno pues tiene funciones muy particulares. En el hemisferio derecho tenemos un pensamiento holístico, un pensamiento global, donde vamos a poder encontrar los procesos de intuición, la creatividad, el arte, la música y la percepción de las imágenes en tercera dimensión. Y también en el hemisferio izquierdo
encontramos, por ejemplo, lo que es el pensamiento analítico, el cálculo, la lógica, el lenguaje, las ciencias y el raciocinio. Es por ello que, por ejemplo, estos hemisferios están relacionados con una estructura principal que se llama cuerpo calloso. Por eso es importante que también los pedagogos conozcan cuáles son esos procesos del sistema nervioso central y tomar en cuenta cuáles son estas estructuras para poder identificar algunas situaciones muy particulares que podemos llegar a mejorar en el neurodesarrollo de nuestros alumnos en lo que es la etapa de la niñez y también en la adolescencia, y también cómo podemos manejar procesos de neuroepigenética en las personas o estudiantes que se dedican, por ejemplo, a la educación en adultos y también, por qué no decirlo, en adultos mayores. Tenemos anatómicamente 4 lóbulos cerebrales. Para hacerlo de una manera más fácil, por eso los identifiqué con un color específico para que ustedes se puedan dirigir. Si se dan cuenta, ¿verdad? Tenemos en esta infografía de que podemos observar de que lo que es el lóbulo frontal, que se encuentra de color naranja, este nos va a servir para funciones motoras. ¿Y cuáles son esas funciones, verdad? Movimiento, procesos motrices, el raciocinio, el comportamiento sexual, pero también aquí hay áreas muy identificables que tienen que ver con el lenguaje. Y esta se encuentra en la tercera circunvolución izquierda del lóbulo frontal. Y es el área de Broca. ¿Qué es el área de Broca? Es el área en el cual vamos a poder articular las palabras. Y aquí hay procesos que podemos encontrar en los niños que van a tener disátrias, dislalias, procesos de dificultad para poder articular las palabras que son identificados en niños. Y esto nos puede ayudar a los pedagogos a poder correlacionar algunas enfermedades o algunos procesos o algunas problemáticas que pueden llegar a existir y cómo poder ayudar a nuestros estudiantes y poderlos también introducir, ¿verdad? Y saberlos también cómo darles ese aporte educativo que necesita de ese rol del docente en los procesos de déficit neurocognitivos. Luego seguimos con el parietal. Si se dan cuenta, se encuentra de color celeste. El parietal, nos va a indicar, por ejemplo, los procesos de percepción, de dolor, tacto y sensibilidad. Cuando hablamos de estos procesos, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay vías, ¿verdad? Vías, por ejemplo, aferentes, vías eferentes, rutas que tienen que ver con el dolor, porque también hay procesos que van de la mano con esos procesos de percepción, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en nuestra piel, ¿verdad? Tenemos diferentes corpúsculos, ¿verdad? Por decirles algunos nombres, el corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Krauss. Cada uno tiene algunas particularidades. Por ejemplo, algunos son para el frío, algunos son para el calor, algunos son para las sensaciones táctiles. Y esto lo que va a realizar es que haya un contacto. Y cuando existe este contacto, va a poder activar algunas fibras. Por ejemplo, están las fibras A delta, A beta y las fibras tipo C, que van a conectarse con las neuronas y van a llevar al ganglio de la raíz dorsal, dorsolateral, y estas se van a ir a los centros somatosensitivos, donde va a estar la neocorteza, también la corteza superior, el sistema límbico y también el sistema talámico. Luego nos vamos, por ejemplo, a lo que es el temporal. El temporal, este lóbulo que se encuentra de color rosado, es un lóbulo muy especial. ¿Por qué? Porque en este lóbulo se encuentran varias funciones que tienen que ver con la memoria a corto y largo plazo. ¿Por qué? Porque ahí existen los procesos de almacenamiento, con procesos de memoria, emoción, percepción. También hay procesos que vamos a tocar en cuenta,
que van, por ejemplo, tomados de lo que es el hipocampo y la amígdala en procesos auditivos, olfativos y también procesos de lenguaje. Aquí hay un área muy importante que es el área 22 de Brodmann, y también podemos hablar de esa área de Wernicke-Korsakoff que nos va a ayudar al entendimiento de lo que es el lenguaje y a ese raciocinio. Por otra parte, el lóbulo occipital es aquel que se encuentra en la interpretación visual y el procesamiento de las imágenes, que tiene que ver mucho con la conexión del quiasma óptico. Ya que hablamos de la corteza superior, de la corteza cerebral, que ustedes pueden observar en color morado, fue lo que ya hablamos. Recordemos de que esta corteza cerebral es la que cubre esas funciones superiores que acabamos de hablar, de estos 4 lóbulos. Y recordar que existe un frontal, un parietal, un lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Pero hay también algunas estructuras muy importantes que hemos de reconocer. En este caso, pues hablamos del tálamo. El tálamo es aquel que nos va a ayudar a controlar el movimiento y el tono. El hipocampo, que va amarrado, ¿verdad?, de este lóbulo temporal, es la sede principal de la memoria y el aprendizaje. Es una estructura que forma parte del sistema límbico rector de las emociones. También tenemos en color aqua el cerebelo. El cerebelo es aquel que se le llama el árbol de la vida, que es aquel que nos va a ayudar a la coordinación y al movimiento. Luego tenemos el hipotálamo, que es aquel que nos va a ayudar al control de la supervivencia, ingesta, temperatura, defensa y también procesos de sexualidad. Y la médula espinal, que es la comunicación del cerebro y de los nervios periféricos. Todas estas estructuras son importantes. Todo el sistema nervioso central es importante. Una estructura no puede sin otra. Por eso es que la neurociencia va a centrar en esas estructuras del sistema nervioso central y también cómo las podemos accionar en diferentes tipos de ámbitos. Y esto es lo que hablamos de los procesos neurofisiológicos. Ahora bien, ¿existen tipos de memoria? Claro, existen diferentes tipos de memoria. Podemos hablar, por ejemplo, de la memoria sensorial, vamos a hablar de la memoria a corto plazo y también de la memoria a largo plazo. Sin embargo, existen circuitos que tienen que ver con los neurotransmisores, ¿verdad? Hay diferentes clases de neurotransmisores, inclusive se pueden dividir en clases, que son 4 clases de neurotransmisores. Entre ellos está, por ejemplo, algunos que son aminoácidos, el óxido nítrico también. Tenemos algunas aminas que son neurotransmisores, entre otros que podemos hablar también de neuropéptidos que nos van a ayudar a todos estos procesos de los circuitos neuronales para poder entender las funciones del almacenamiento de la memoria y también de las emociones. Ahora bien, la naturaleza de la memoria. La memoria prácticamente son redes ampliamente distribuidas de conexiones sinápticas. Y cuando hablamos de neuronas, ¿verdad?, de esas neuronas moduladas por la experiencia, estamos hablando que son neuronas prácticamente especializadas. La memoria perceptiva es aquella que se encuentra en la corteza posterior, que es lo que hablamos, por ejemplo, de las funciones del lóbulo parietal y del lóbulo occipital. Y la memoria ejecutiva se encuentra en las zonas frontales, en la corteza anterior. Esto data, por ejemplo, del lóbulo frontal y del lóbulo temporal, que podemos realizar esa conexión que existe entre estos 4 lóbulos y estas redes amplias de memoria distribuidas por medio de esas conexiones sinápticas. Estas redes de memoria se cruzan entre sí de una manera que una neurona pueda formar parte de muchas redes, por tanto, de muchas memorias. Y esto lo hace por medio de impulsos que nosotros llamamos potenciales de acción. ¿Qué es un potencial de acción? Un potencial de acción es la carga neta de energía que va a tener una neurona
para poder transmitir un impulso, que esta puede ser por medio de dos tipos de sinapsis, ¿verdad? Que son las sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas. Las sinapsis químicas que se pueden dar por medio de iones y las sinapsis químicas que se dan por medio de neurotransmisores y neuropéptidos, y las eléctricas que se dan por medio de apertura de algunos canales, como lo son los canales de sodio, de potasio y de calcio. Muy bien. Existen algunos procesos que son las bases fundamentales de la memoria, y a esto le llamamos plasticidad sináptica. La plasticidad sináptica tiene diferentes mecanismos celulares, y de esto va a hablar sobre los procesos de reparación celular que va a existir cuando alguna célula, ¿verdad?, por procesos biológicos va a tener un envejecimiento, que los envejecimientos pueden ser de dos tipos, envejecimientos saludables y exitosos y envejecimientos patológicos, pero todo esto va a depender de los procesos que hablamos al principio, de procesos epigenéticos, de procesos de neuronutrigenómica, de procesos genéticos, procesos neurofisiológicos y procesos biológicos que nos van a llevar a esa consolidación de la memoria, y esta consolidación de la memoria se da por medio del BDNF. ¿Qué es el BDNF? Es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es el mediador, el molecular de la plasticidad neuronal cerebral. La plasticidad sináptica, además de los procesos de reparación, nos habla, por ejemplo, cuando hablamos de neurociencias en el aprendizaje, que prácticamente aprender es la esencia de ser capaz de sobrevivir. Por ejemplo, estos mecanismos se dan, por ejemplo, así como el hombre aprendió a realizar fuego, a poder cocinar, a poder crear diferentes situaciones, a poder construir una casa, a poder realizar acciones complejas. Esto lo hizo por medio de una plasticidad sináptica. Ahora bien, hablamos de los procesos de la amígdala. La amígdala es una estructura cerebral que nos va a ayudar a la consolidación de la memoria. O sea que prácticamente, si se dan cuenta, esta amígdala va a tener relación con el tálamo, el hipocampo y la corteza. Y totalmente se da por medio de un estímulo. Hay diferentes núcleos en la amígdala, y esto los podemos dividir en tres grupos, ¿verdad? Que es el basolateral, los centrales y los corticomediales. Los basolaterales y los centrales van a formar parte del sistema límbico, que es algo que vamos a hablar posteriormente. Y parece que dan importancia, ¿verdad?, a los procesos emocionales y también a estímulos, mientras los corticomediales se relacionan con las funciones olfatorias. Ahora bien, esta neuroplasticidad neuronal que se va a dar por este proceso de la amígdala da un significado emocional a la experiencia y que hace que se produzcan diferentes tipos de acciones. Esto lo damos por medio de una respuesta emocional subjetiva, por las respuestas endocrinas, autonómicas y conductuales adecuadas a la situación, y estas funciones se dividen en 4 procesos importantes. El primero es que los procesos de aprendizaje y la memoria con componente emocional, por ejemplo, aprendizajes aversivos, control, segundo son los controles de las conductas motivadas de hambre, sed, conducta sexual y control de respuestas viscerales a través de su influencia sobre el proceso hipotalámico. Tercero, las respuestas del organismo al estrés. Y cuarto, el comportamiento social y afectivo, junta con otras estructuras como los lóbulos frontales de la corteza y la corteza de asociación límbica, que vamos a hablar también de los procesos de corteza entorrinal. Entonces, si se dan cuenta, la neuroplasticidad data de diferentes procesos de aprendizaje de memoria, de conductas de motivación, de respuestas del organismo al estrés y comportamiento social y afectivo. O sea que esta estructura es importante para poder conocer no solamente las funciones cerebrales, cognitivas como tal,
sino también el comportamiento y algunas respuestas autonómicas que hablamos con anterioridad. Ahora bien, para poder entender esta neuroplasticidad, estamos hablando de los tipos de memoria. La memoria se puede dividir en tres. El primero, que va a ser una memoria sensorial, que es aquella que desaparece en menos de un segundo y no es transferida. Luego tenemos el segundo tipo de memoria, que es la memoria a corto plazo, que esta desaparece en menos de 20 minutos y si es transferido a memoria a largo plazo, guarda una información necesariamente para el momento. Ahora, la memoria a largo plazo debe permanecer por el resto de nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo podemos realizar nosotros, verdad? Un ensayo de lo que es una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Ahora, ahí donde ustedes están sentados o en el lugar donde se encuentren, vamos a poder responder estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la fecha de su cumpleaños? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el lugar donde usted nació? Estas tres preguntas, ya que ustedes las respondieron, tratan sobre lo que es la memoria a largo plazo. Ahora, la memoria a corto plazo son sobre sucesos actuales. Por ejemplo, ¿en qué fecha estamos? Otro ejemplo pudiera ser, ¿quién es el presidente actual de Guatemala? Ahí estamos evaluando memoria a corto plazo. Entonces aquí podemos ya distinguir estos procesos, ¿verdad? De almacenamiento de la memoria. Muy bien. Ahora bien, cuando hablamos de procesos de almacenamiento de la memoria, estamos hablando de un componente principal, que es el sistema temporal medial o cuerno de Hammond llamado hipocampo. El hipocampo tiene la forma de un caballo de mar y es donde se va a encontrar el almacenamiento de esa memoria. Existen algunas enfermedades en particulares que nos van a provocar la destrucción del hipocampo y esto se da en una de las demencias más conocidas en el mundo, que es la demencia tipo Alzheimer. El hipocampo está subdividido en 4 regiones, en 1, 2, 3 y 4. El hipocampo recibe aferencia de 3 vías principales, ¿verdad? Está la vía perforante, la vía de fibras musgosas, la vía colateral de Schaefer, pero lo que quiero concretar aquí, que esta estructura es la que nos va a servir para ese almacenamiento de la memoria. Aquí se encuentran unas células especializadas que son llamadas células de red. Las células de red son las células que nos van a ayudar a la reparación celular. Sin embargo, pueden llegar a existir procesos de apoptosis. Apoptosis significa muerte de la célula. Y cuando existe una apoptosis neuronal, hay fallas. Y en estas fallas pueden existir 2 tipos. La formación de placas beta-amiloideas y la formación de ovillos neurofibrilares. Prácticamente lo que van a hacer es una destrucción de este hipocampo. Y por eso es que en algunas personas mayores o algunos estudiantes que nosotros tengamos, mayores de 45 años de edad, y podemos encontrar estos procesos de neurocognición o procesos de demencia, debemos de pensar de que alguna de las estructuras que puede estar afectadas puede llegar a ser el hipocampo. Muy bien. Ahora, en los procesos de neurociencias, podemos hablar, por ejemplo, que la neurociencia en la educación hay diferentes tipos de pruebas. Hay diferentes tipos de ambiente en el cual nosotros podemos ejecutarlo. Por ejemplo, estamos hablando de los procesos de andragogía. La andragogía es la educación para adultos. El aprendizaje debe ser equilibrado y debe ser motivador, pero
si empezamos en el ciclo de la vida, debemos de recordar que el mayor aprendizaje motivador en el niño va a ser esos procesos sociales que van a formar constructos de comprensión y van a significar, por medio de una interacción activa de la neurociencia, un dinamismo del entorno físico, social y emocional en el contacto. Es por eso que necesitamos nosotros como rol de docentes, aquellos que se dedican a la neuroeducación en niños, que sean los estimulantes de ese desarrollo, neurodesarrollo cognitivo en nuestros estudiantes y poder crear y poder formar y poder realizar diferentes proyectos de la educación, que inclusive vamos a hablar de un proceso de neuroeducación más adelante, que es uno de los más interesantes que tienen que ver. Ahora bien, lo que son los procesos de andragogía, debemos de recordar procesos de neuroplasticidad, de la memoria, debemos de identificar, por ejemplo, la edad de nuestros estudiantes, la neurogénesis y el déficit cognitivo que tiene que ver con los procesos de las estructuras anteriormente mencionadas. Y es por eso que también el docente universitario funge un rol importante en ese éxito del neurodesarrollo en el aprendizaje de adultos. Y es por eso que el aprendizaje del adulto tiene diferentes factores sociobiológicos. Y era lo que hablábamos del principio. Por ejemplo, cuando somos niños, hay diferentes tipos de procesos sociales y tienen que ver con el núcleo familiar. El núcleo familiar es el primer ente, es la primera red que nos va a ayudar a poder potencializar el neurodesarrollo del estudiante y luego ese aprender a aprender, que son los procesos sociobiológicos del aprendizaje hasta que llegamos a ser adultos mayores. Inclusive, hasta cuando fallecemos, no dejamos de aprender. La naturaleza es parte de la neurofisiología y de la parte neurobiológica. Por eso es que el ciclo de la vida inicia desde que inicia el proceso de fecundación hasta el día que llegamos a fallecer. Ahora bien, para aquellas personas que se dedican en neuroeducación de adultos, debemos de recordar que la educación de adultos es totalmente diferente a la de los niños. Y aquí hay una infografía que me parece bastante importante, porque debemos de recordar que existe una adultez temprana, una adultez intermedia y una adultez tardía. Prácticamente, el ser humano adulto tiene derecho a educarse, pero el adulto aprende a base de la experiencia. Le motivan algunos temas relevantes y el desarrollo social. Posee capacidad para poderse autodirigir y poder aprovechar esa experiencia como fuente de aprendizaje. Su principal motivación es el ambiente laboral y familiar. Necesita aprender, estar centrado en los problemas y las necesidades, buscar desarrollar mucho más habilidades, aplicar conocimientos de forma inmediata y buscar esa oportunidad de mejorar. Los factores con el tiempo incrementan y esto tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, en la adultez temprana, la culminación de un ciclo vital, la selección de una profesión, la ubicación social, la formación de la familia y la adquisición de ideología. En la adultez intermedia, cuando ya decrecen esas capacidades físicas y se tiene la experiencia de la madurez y la estabilidad y la proyección y las competencias que van a tener nuestros estudiantes. Y la adultez tardía, que es el declive de la fuerza, de las habilidades, de las pérdidas de algunas responsabilidades, pero les voy a decir algo. La experiencia es el factor importante y la característica que hace resiliente a nuestros estudiantes. Y cuando hablamos de resiliencia, la resiliencia es la capacidad de cualquier ser humano para poderse enfrentar, ¿verdad?, a cualquier competencia y lograr niveles de logro. En la neuroeducación existen fundamentos y estos son parte fundamental de la pedagogía. Es sentir, asociar, crear y controlar.
La neuroeducación es un factor sorpresa. Es un factor que nos va a ayudar para que nosotros como docentes podamos activar esa amígdala, podamos activar ese cerebro, ese órgano que nos va a ayudar para poder procesar toda esa información y poder entender ese enfoque holístico que necesitamos. Y es cuando hablamos de un proceso sistemático de neuroeducación. La neurociencia, la educación y sus subsistemas y su forma de entrada, cómo lo realiza, cuáles son sus componentes neurobiológicos, cuál es el componente psicológico, el componente didáctico, cuál es la parte del rol del docente y el rol de estudiante en este proceso de neuroeducación y cómo va a haber una salida, cuál va a ser la información, cuál va a ser la energía, cuáles van a ser esos recursos importantes. Y es por ello que llegamos a una época en la cual nos estamos dirigiendo a la virtualización de la educación superior. Pero les quiero comentar que no solamente la virtualización, claro, el uso de las TICs, el uso de las plataformas, el uso de la tecnología es importante y es algo que está cambiando estos procesos andragógicos, estos procesos de neurociencia. Pero también hay algo importante que debemos de recalcar y son los bosques escuela. Les quiero comentar de que ahora estamos en los procesos de sostenibilidad y esto tiene que ver con los objetivos de desarrollo humano. Y parte de las neurociencias tenemos que ver, por ejemplo, cómo vamos a orientar a nuestros niños al futuro de esas generaciones. Y cuando hablamos de neurociencias, en la neuroeducación, recomendamos que en los primeros años o en la primera parte del ciclo de la vida estén en contacto con la naturaleza, que también ese niño se pueda esforzar, pueda conocer, aprender de procesos, por ejemplo, de los colores, del movimiento, de la profundidad, de la creación de nuevas redes, de socialización y poder potencializar y también llevar del uso de la mano de las TICs, de la tecnología. ¿Por qué? Porque todo va a formular y va a calcular un proceso neurocognitivo de interés y que este niño vaya a poder enfrentarse a los procesos de la universidad y a los procesos andragógicos de una manera diferente, en los cuales los procesos cognitivos son esenciales y van de la mano en 3 llamados de la universidad, que es la docencia, el servicio y la acción comunal que necesitamos llevar a nuestras necesidades como universidad y poder crear esa red de grupos de apoyo que necesitamos para ser cambiantes y llevar la neurociencia y la neuroeducación a otro nivel. Como conclusiones, les puedo indicar, la vida sin memoria no es vida, así como la inteligencia sin la capacidad de expresarla no es inteligencia. El resto de las funciones cognitivas no tuvieran sentido si el cerebro perdiera la capacidad para recuperar y recordar esas experiencias previas. El aprendizaje y la memoria son las funciones superiores fundamentales que nos permiten adaptar al medio una construcción de nuestra historia como seres únicos. Son procesos complejos que aún todavía desafían a investigadores en un intento de aclarar los mecanismos neurofisiológicos básicos implicados. Yo finalizo con una frase de Benjamin Franklin. Dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Entonces debemos enseñar e involucrar, porque la educación a todo nivel es para todo. Muchas gracias. Su micrófono, Lita.
Muchísimas gracias. Le comento, doctor, que su tema ha pues ocasionado mucho interés, muchísima pues atención de parte de nuestros participantes y ha fluido una notable cantidad de comentarios de felicitación y agradecimientos. Y bueno, déjeme comentarle también que ya tenemos acá pues algunas preguntas muy importantes que también los participantes nos han dirigido. ¿Le parece si iniciamos ya con las preguntas? Correcto. Muchísimas gracias. Bueno, al parecer muchos de nuestros participantes están inmersos en ese ámbito del trabajo con niños y niñas. Es un trabajo hermoso, pero también pues en esa etapa de la vida pues, es una etapa muy vulnerable y nos hacen preguntas muy interesantes. Dice la primera, ¿qué actividades podemos desarrollar con los niños y niñas para poder, digamos, permitir que se desarrolle el hemisferio derecho y también permitir una disminución de problemas de aprendizaje, en especial en el área de comunicación y lenguaje? ¿Qué nos pudiera comentar, doctor? Ok. Para principiar, yo creo de que la educación debe ser cambiante. En Guatemala, pues debemos de emprender diferentes proyectos de sostenibilidad. Uno de los ejemplos que les di era los ejemplos de los bosques escuela. Los bosques escuela hoy por hoy ven la dimensión ecológica de esa sostenibilidad y podemos ayudarnos, por ejemplo, a que el niño crea arte, intuición, también pueda conocer sobre los procesos de ecosistema, sobre la naturaleza y también el medio social. Aquí con esta dimensión podemos crear diferentes tipos de proyectos en los cuales podemos involucrar a nuestros estudiantes. Sin embargo, yo le pudiera indicar de que la psicología educativa también forma parte del proceso transdisciplinario para poder detectar esos procesos de lenguaje y comunicación que puede llegar a existir. Porque pueden llegar a existir diferentes procesos. Por ejemplo, hablamos de disartria, de problemas de aprendizaje, de problemas para poder articular las palabras. Inclusive, por ejemplo, hay situaciones en las cuales debemos de ser inclusivos, ¿verdad? Que debemos de tener, por ejemplo, lo que llamamos, por ejemplo, maestros sombras, o también existe la inclusión para personas sordomudas, ¿verdad? Para poder tener ese lenguaje de señas, que eso es bien importante, y también poder detectar esos procesos principales. Pero uno de los cambios viene a esos procesos del desarrollo de esa dimensión ecológica de la sostenibilidad, en el cual ustedes pueden tener la comunicación con el medio ambiente y también poder crear, ¿verdad? Y poder ayudar a que no solamente el hemisferio derecho, sino que también nuestro hemisferio izquierdo, ¿verdad? Tenga esas competencias y esas habilidades. Muy interesante. Muchísimas gracias. Es una excelente respuesta a una importante pregunta. Seguimos. Tenemos una pregunta acá muy inquietante y nos dicen nuestros participantes, ¿a qué edad se puede diagnosticar alguna enfermedad de índole neurótico en niños? Bueno, prácticamente yo le pudiera decir, ¿verdad? Por ejemplo, esto va más con todo lo que son neuropediatras, ¿verdad? Hoy por hoy le pudiera mencionar de que hay diferentes neuropediatras en nuestro medio, ¿verdad? Y no le pudiera decir una edad en específico, ¿verdad? Porque hay diferentes enfermedades. Por ejemplo, hoy podemos hablar de TDAH, ¿verdad? De Asperger, ¿verdad? De lo que estamos hablando, por ejemplo, los procesos de autismo, que es lo que hoy por hoy se habla, ¿verdad? Pero también hay otros procesos, ¿verdad? Procesos de dificultad para poder articular palabras, como dijimos, o también procesos neurocognitivos en algunos niños, ¿verdad? Que tienen algunas particularidades, ¿verdad? Pero ahí tendría que verse cómo va el ciclo biológico del niño y también algunos procesos en base a las edades, porque para cada edad
también hay diferentes tipos de diagnóstico, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, diagnosticar a un adolescente que diagnosticar a un adulto, diagnosticar a un niño. Muy bien, muy interesante. A ver, doctor, ahora ya pasando a un plano, pues, de la adultez, que de hecho esa es su especialidad, ¿verdad? Geriatría. Nos preguntan acá, ¿qué tan cierto es que nosotros no ocupamos todo el porcentaje de nuestro cerebro? ¿Qué nos pudiera comentar, doctor? Yo les pudiera decir que todos somos seres humanos únicos. Y todos ocupamos, si se dan cuenta, ocupamos la mayoría de funciones de nuestro cerebro. Cada situación en particular, si se dieron cuenta, es compleja. Y cada estructura se realizó para funciones diferentes, pero todas van relacionadas. Entonces, sí ocupamos la cantidad de materia gris que tenemos. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿verdad? Algunas publicaciones pues, nos hablan de un 5 o un 33%, pero a mi forma de pensar y en lo que yo llevo tiempo de especialidad, yo les podría decir que nosotros ocupamos todo nuestro sistema nervioso. Y el sistema nervioso no solamente está en nuestra cabeza, no solamente está en nuestro cerebro, sino está en todas partes. Por eso hablamos de las partes de la percepción, porque las neuronas están en todos lados. En todos lados tenemos neuronas. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más, bueno, entre tantas por acá, pero es una pregunta muy inquietante porque es de ese tipo de preguntas que a veces se toman como un tabú. Y nuestro participante nos refiere esto. ¿Existe alguna diferencia entre personas diestras y zurdas respecto a la coordinación y manejo de destrezas? A veces se piensa que las personas zurdas son mucho más inteligentes, ¿verdad? Sí, bueno, la pregunta es, ¿existe alguna diferencia? Sí, bueno, yo les puedo decir de que las habilidades de las personas, pues, es de involucrar, ¿verdad? Entonces, yo les puedo decir de que entre diestros y zurdos, ¿verdad? Todos tienen las mismas capacidades, ¿verdad? O sea, ocupan, porque cada uno tiene un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, tienen las mismas capacidades, tienen las mismas habilidades. No hay diferencia entre uno y el otro. La única diferencia es que unos utilizan la mano izquierda y otros utilizan la mano derecha. Pero igual somos seres humanos, somos seres auténticos, ¿verdad? Es como, por ejemplo, hay diferentes colores, ¿verdad? De tez, de piel. Entonces, todos somos iguales, todos somos seres humanos. Y todos tenemos las mismas capacidades y las mismas habilidades. Interesante. A veces en este tema se ha entendido que pues, las personas zurdas tienen algunas ventajas en el tema de inteligencia, ¿verdad? Muchas veces se ha manejado ese como tabú, esa creencia, ¿verdad? Pero bueno, ya con su respuesta, ese tema queda muy claro. Muchísimas gracias. Una pregunta más. ¿Qué actividades pueden realizarse para fortalecer la memoria en adultos? ¿Qué nos pudiera decir, doctor? Ok. Hay diferentes actividades. Les voy a explicar. Por ejemplo, los podemos dividir en dos extractos, ¿verdad? En la adultez y en los adultos mayores. En la adultez, ¿verdad? Por eso existen los procesos de andragogía, la educación, la neuroeducación en adultos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que necesitamos es la experiencia. El adulto aprende a base de la experiencia, de lo que escucha, de lo que lee, de lo que transmite. Entonces, esa parte son actividades que podemos realizar. Alguna de las actividades es el uso de la tecnología, el uso de las TICs, ¿verdad? Lo que estamos realizando ahorita, el uso de la tecnología, eso es importante. También hay funciones, por ejemplo, el deporte, también los juegos de ajedrez, los juegos de memoria nos van a ayudar. Ahora, en los adultos mayores tenemos, por ejemplo, algo que llamamos clínicas de memoria, en aquellas personas que tienen deterioros de neurocognición. Estamos hablando, por ejemplo, de demencias, ¿verdad? Por ejemplo, demencias vasculares, demencia tipo Alzheimer, demencias por cuerpos de Lewy,
demencias secundarias a Parkinson, demencias por parálisis supranucleares progresivas. Hay una gama amplia que pudiéramos proyectarlos, pero ¿cuáles son las situaciones en las que vamos a hacer? En actividades de la vida. Las actividades de la vida las podemos dividir en 3 constructos: actividades básicas, actividades instrumentales y actividades avanzadas de la vida diaria. Ustedes pudieran revisar, por ejemplo, 2 escalas. Está una que es la escala de Lawton y Brody, ¿verdad? Que nos indican, por ejemplo, que podemos realizar actividades intergeneracionales. Por ejemplo, el uso y el cuidado de las mascotas, el uso del factor económico, también eso es bien importante. Por ejemplo, ir de compras y apoyar a nuestros adultos en esos procesos, ¿verdad? Que tiene que ver con procesos de neuroeducación, porque no dejamos de aprender en ningún momento. Por ejemplo, cómo cuidar un árbol, cómo cuidar una planta, o preguntarle, por ejemplo, qué actividades realizaba él con anterioridad y poder estimular esa motricidad fina y motricidad gruesa que tiene el paciente. Por ejemplo, la otra es el índice de Bartel, que nos va a datar de las actividades básicas de la vida diaria, que es, por ejemplo, el poder movilizarse, el poder cepillarse, el poder peinarse, el poder realizar actividades rudimentarias que tenemos que ver también cuando existe algún proceso de deterioro. Y en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, afecciones así muy puntuales, poder trabajar con ellos. ¿Y cómo lo trabajamos? De manera multidisciplinaria, ¿verdad? Por ejemplo, para eso necesitamos, en este caso yo soy el geriatra, necesitamos un terapista ocupacional, un terapista físico, pero también viene una era importante que son los andragogos, que nos van a ayudar a esos procesos de educación. Porque también la educación no solamente existe educación formal, sino también existe la educación informal. Y también tenemos que ser inclusivos y proyectar esas partes de neurociencias en nuestras personas de edad. Interesante, doctor. Muchísimas gracias. Quiero comentarle que Mariuri Ruano nos saluda desde Poctum, Petén. Gracias por estarnos acompañando en esta transmisión. Doctor, asimismo, Leslie Pacheco le refiere un comentario y me permito leérselo porque es un comentario muy, muy importante para usted. Doctor, me encanta su profesionalismo y humildad. Estas características ayudan a aumentar el interés de la población. Le refiere Leslie Pacheco, doctor. Muy bien, bueno. ¿Seguimos con las preguntas? Hay una muy importante acá. Dice nuestro participante, ¿por qué las personas de sexo masculino son más propensas a ser epilépticos? Fíjese, doctora, que no le escuché la pregunta. ¿Me la podría repetir, por favor? Disculpe. Sí, con mucho gusto. La pregunta dice, ¿por qué las personas de sexo masculino son más propensos a ser epilépticos? ¿Por qué la población masculina puede llegar a ser propensa a ser epiléptico? Bueno, hay diferentes situaciones, ¿verdad? Cuando a veces hablamos, por ejemplo, de diferentes procesos, hay diferentes tipos de convulsiones, ¿verdad? Por ejemplo, la ILAE, que es la asociación que se dedica internacional, que se dedica a dividir, ¿verdad? Hay diferentes procesos que pueden ser, por ejemplo, procesos biológicos, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Que se da bastante en hombres es la lesión mesial de la temporal, ¿verdad? Que es un proceso que inclusive con cirugía, con neurocirugía, ¿verdad? Hay que realizar lo que se manifiesta en adolescentes muchas veces, ¿verdad? También, por ejemplo, existen secundarias, ¿verdad? Que pueden darse por procesos infecciosos y virales. Tenemos la meningitis, las encefalitis, la cerebritis, algunos fármacos que también, ¿verdad? El uso de drogas también, ¿verdad? Y en los adultos mayores que se puede dar por ejemplo, por eventos vasculares, por lo que comúnmente conocemos como derrames cerebrales, ¿verdad? Pero existe una gama amplia, pero así como pueden ser propensos los hombres, también pueden ser propensas las mujeres, ¿verdad? Muy bien, excelente. Y vea, doctor, acá tenemos una pregunta muy interesante también. Nos preguntan,
¿cómo se genera un proceso de reparación celular? ¿Qué nos pudiera comentar, doctor? Ok, correcto. Fíjense que les voy a decir, esto es bastante complejo, pero cuando hay una reparación celular, les voy a explicar. Cuando empieza la neurona, ¿verdad?, a no tener un potencial de acción activo, o que ese circuito neuronal no esté adecuado, prácticamente nuestra célula, nuestra neurona, va a poder detectar ese proceso. Entonces ahí es donde se encargan esas células de red. Las células de red son aquellas que nos van a ayudar a la reparación de la neuroplasticidad. Por eso nos hablábamos del factor neurotrófico derivado del cerebro. Entonces, esta neuroplasticidad, ¿verdad?, por medio del proceso hipocampal, lo que va a hacer es esa reparación. Las células de red son como un campo de fuerza, para que ustedes me entiendan. Un campo de fuerza que no va a permitir, ¿verdad?, que haya una neurodegeneración. Ahora, ¿cuándo existe una neurodegeneración? Por los dos procesos que les dije. Que existan, por ejemplo, depósitos beta-amiloideos, que son placas muy pequeñas. Por ejemplo, pudiera decirles que son granitos que salen de las células, ¿verdad?, que van a crear barreras entre una neurona y otra, y esto va a hacer que no exista un potencial de acción, que no exista una comunicación. Entonces, prácticamente la célula se descarga y fallece, ¿verdad? Y el otro proceso es que exista, por ejemplo, una desmembración, un desmembramiento de microtúbulos, así le llamamos, que son los que van a hacer por decir, los brazos, ¿verdad? O el sostén, el citoesqueleto de la célula, y lo que hace es desmembrenarla y crear ovillos neurofibrilares. ¿Qué son los ovillos neurofibrilares? Son como puntos, ¿verdad? O por decirle, los acabocados, ¿verdad?, del cerebro, ¿verdad?, en el cual viene una destrucción del tejido nervioso, y ya no hay solución para eso más que prácticamente mantener a ese paciente en ese proceso. Interesante, doctor. Déjeme decirle que las preguntas han fluido muchísimo, pero comprendemos que pues el tiempo ya casi se termina y queremos concluir con una última pregunta. Es una pregunta muy representativa porque pues para quienes somos padres, madres de familia o educadores de niños pequeños, pues también necesitamos aclarar un tema, y es el tema de los dispositivos o celulares. Y nos pregunta Will Sosa, según la neuroeducación, ¿es bueno o malo que los niños jueguen con el teléfono? ¿Qué nos podría comentar, doctor? Yo les pudiera decir que hay diferentes tipos de apps que se pueden utilizar con los niños. Yo les estaba hablando, por ejemplo, que la era digital con la era ambiental tienen que ir amarradas de la mano. Sin embargo, hay diferentes tipos de reglas, así como tenemos las reglas en nuestro Congreso, ¿verdad? También hay reglas. El padre de familia es la base fundamental del núcleo social. O sea, el padre de familia tiene que saber qué es lo que está viendo nuestro estudiante, ¿verdad? O nuestro hijo por medio de este dispositivo, ¿verdad? Y también el maestro se debe de involucrar. ¿Y cómo podemos hacer esto, verdad? Por ejemplo, ahora en los procesos de neuroeducación existen cómo podemos desactivar, ¿verdad?, o bloquear algunas páginas, ¿verdad?, algunas redes. Y también debemos de, por ejemplo, si se dan cuenta, hay algunos teléfonos inteligentes, ¿verdad?, que vienen específicamente, ¿verdad?, para los procesos de los niños. Entonces debemos de ser bien conscientes qué app vamos a descargar, qué le vamos a enseñar a nuestro hijo, y también la edad en las cuales pues se va a poder dar ese espacio, ¿verdad?, para que él tenga esa libertad, pero siempre de la mano del núcleo familiar. Pero eso sería mi respuesta. No podemos venir y decirles que no lo haga, porque el niño está en una era digital, pero debemos de ser conscientes que el padre de familia es el que debe formar esa parte, esa concreción de ver qué es lo que está sucediendo con el niño, y el rol del docente es importante también para poder detectar. ¿Por qué? Porque si hay un proceso en el cual el niño está siendo afectado, ¿verdad? Estamos hablando de maltrato, estamos hablando de abuso cibernético, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado con esas situaciones,
y el maestro o el rol del docente lo detecta, también tratarlo juntamente con el padre de familia y también con los procesos de psicología educativa, ¿verdad? Y ver cómo se puede englobar ese proceso y tratarlo de una manera transdisciplinaria. Gracias, doctor. Muy bien, yo creo que esta ha sido una jornada muy productiva de aprendizaje, de formación. Le reiteramos nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento especial por este valioso aporte que usted ha dejado a este primer Congreso Virtual Pedagógico. Muchísimas gracias, doctor. Yo estoy muy agradecido con cada uno de ustedes y también quiero enviar un saludo a toda junta directiva de este congreso, porque créanme que es un congreso formal, de una manera responsable y tiene procesos éticos adecuados. Entonces, yo quiero felicitarlos y también al Centro Universitario Punori, de quien me siento muy orgulloso, y estamos siempre a las órdenes para cualquier situación que ustedes pues necesiten. Tenga por seguro que le enviaremos una nueva invitación. Hemos quedado muy complacidos con su participación y con esta interesante ponencia. A nuestros participantes, recordarles que el link ya ha sido publicado para que se puedan registrar y obtener su constancia de participación. Recuerden que las constancias serán enviadas al correo electrónico que han registrado en este enlace en un término de 3 a 5 días. Yo me despido agradeciéndoles profundamente por su atención y dejo con ustedes al profesor de enseñanza media, Edgar Danilo Sánchez, para que continúe con esta agenda. Bendiciones y una buena noche. Hola, buenas noches para todos. Agradecimientos especiales, sinceros, para nuestro ponente de esta noche, el doctor Jorge Eduardo Brand, por habernos compartido el tema neurociencia del aprendizaje, interesante tema de la actualidad que seguramente nos dejó muchísima enseñanza en este primer Congreso Virtual Pedagógico, Enfoques y Desafíos en la Educación Actual. Quiero agradecer también a nuestras autoridades, ingeniero Edwin Filiberto Coy Cordón, director del Centro Universitario de Oriente Punori, así como también al maestro en artes, Edwin Rolando Rivera Roque, quien es coordinador de las carreras que funcionan en el Centro Universitario de Oriente, a maestro en ciencias Delfido Giovanni Marroquín, quien es coordinador académico de la carrera de pedagogía, así como también agradecer al equipo de docentes que hacen funcionar esta carrera de pedagogía, a la comisión de docentes que encargada de organizar dicha actividad, así como también un agradecimiento especial al equipo de EPECistas, quienes dan soporte técnico y logístico para que este evento pueda llevarse a cabalidad. También quiero agradecer a Redmuch, quien nos ha brindado un apoyo incondicional para que estemos disfrutando de estos platillos de aprendizaje que cada jueves a lo largo de este mes de agosto hemos estado recibiendo. Quiero también invitarles a todos ustedes para que el próximo jueves, siempre a las 6 de la tarde, estén con nosotros. Estaremos cerrando esta actividad de este congreso con broche de oro. Estará con nosotros maestra en artes, Ana Villeda, quien nos compartirá el tema resiliencia ante el COVID-19. Están todos invitados. De verdad que es un placer poderles tener esa compañía que siempre hemos venido teniendo de parte de todos ustedes. Son el motor que nos mueve para que esta actividad pueda llevarse a cabo. Y a todos, pues, desearles la mejor de las noches y que Dios les bendiga siempre. Muchas gracias.